Hermano, Dios le bendiga rica y poderosamente. Para mí es más que un placer, para mí es más que una honra poder estar aquí en esta plataforma. Araña, por favor, quítame esto de aquí, disculpen. Para mí es más que una honra poder estar en esta plataforma. Le doy gracias a mi apóstol, de verdad que cuando él nos habló de esta iniciativa, de este proyecto que tenía para a favor de la familia, no sé si me están escuchando. ¿Sí me escucha? Excelente, Amén, excelente. amén, amén. De verdad que yo me estremecí porque yo decía, por Dios, de verdad que viene cosas grandes para este tiempo aquí en Asadmijo. Lo digo porque realmente es necesario y hacía falta y estaba en el corazón de Dios que esto aconteciera, porque es que Dios trae una sanidad, Dios trae un cambio, trae una transformación a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros ministerios. Vivimos una vida sirviéndole al Señor, pero a veces no nos damos cuenta que estamos bajo maldición. Y antes de entrar en el tema, sí estoy muy agradecida por esta maravillosa oportunidad que me da el apóstol, mi apóstol, así como yo le digo y así como es también. Quiero presentarme, para los que no me conocen, soy la pastora Rosa Enrique, pastoreo la iglesia Casa de Restauración Mi Alto Refugio. Y de verdad que sé que lo que Dios trae para ti en esta noche será súper poderoso. Así que prepara tu corazón. Quiero que desde ahora, como dijo el amado hermano, prepara tu corazón, pero también ve identificando qué maldición está atando, está trabajando en tu vida, qué maldición está trabajando en la vida de tus hijos, porque tú estás viendo que tus hijos no avanzan porque están metidos en droga, porque están metidos en diferentes vicios, en diferentes pecados. Y esto tenemos nosotros que comenzar a visualizar, tenemos que comenzar a buscar de dónde es el origen de lo que está pasando en mi casa, gloria a Dios. Y me gusta el tema. Me gusta el tema que fue puesto a esta plataforma o a este seminario, que es del favor de Dios para mi casa. Y te digo, hermano, que hace falta y hacía falta este taller, porque hoy y a partir de esta semana se rompe una estructura en tu casa, se rompe un paradigma en tu casa, y porque Dios va a hacer cosas nuevas en tu familia. Gloria a Dios. Y esta noche te voy a hablar de lo que son las maldiciones familiares. Y antes de hablarte de lo que son maldiciones familiares, yo quiero que busquemos en el libro de Éxodo, en su capítulo 34 y su versículo 6 al 7. Gloria a Dios. Y la palabra nos dice en el nombre de Jesús. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, esto fue Moisés, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda, dice el 7, misericordia a millares, que perdone la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visitó la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Wow, tremendo, tremendo, tremendo este tema. Y antes de, quiero decirte que son maldiciones familiares, que de esto es lo que vamos a hablar en esta noche. Y yo creo que Dios usó al apóstol cuando él se determinó a entregarnos este tema. Y quiero que sepan que yo me quedé admirada con las dos participaciones de la hermana Dori y de la hermana que tuvo el Zoom anoche, porque de verdad, de las pastoras, porque fue tremendo. Y sé también que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas. Sé que en el día de hoy Dios va a cambiar algo en tu casa, Dios va a cambiar algo en mi casa, y Dios va a cambiar algo en la vida de los tuyos en esta noche. Quiero decirte que una maldición familiar es una herencia que viene siendo arrastrada desde nuestros antepasados. ¿Y cómo viene siendo arrastrada? Porque dice, como dice el texto, Dios hablando con Moisés, dice el texto que Dios visitó la maldad
Dios visitó el pecado de nuestros antepasados y estos pecados fueron transferidos de generación en generación. Fue pasada del papá al hijo y del hijo al nieto, y así ha ido pasando desde ese entonces hasta este tiempo. Una persona me dijo, no, porque las maldiciones generacionales ya se acabaron. Cuando Jesús vino, ahí se rompieron las maldiciones. Yo te digo, no es así. Si recordamos cuando le llevaron a Jesús, el ciego que era ciego de nacimiento, y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó para que estuviera en esta condición? ¿Sus padres o fue el que pecó? Y Jesús le dijo, no, ninguno de ellos pecaron, pero aunque no fue ninguno de ellos que pecaron, pero entonces, sin embargo, Jesús hizo alusión de que sí existía la maldición generacional que venía como herencia. Pero yo quiero decirte en esta noche que tú y yo somos los responsables de que esas herencias se rompan en el nombre de Jesús, porque nuestros hijos no tienen que heredar las maldiciones de nuestros ancestros. Tú no tienes que heredar las maldiciones de tus antepasados, porque Dios te capacitó para investirte de lo que es su autoridad y su poder para poder romper esas maldiciones. Gloria a Dios. Y yo me gozo en el Señor. Me gozo porque en mi familia, quiero contar, tengo varios testimonios. En mi familia creo que una de las familias que más ha heredado maldiciones generacionales ha sido la mía. Y yo me puse a visualizar en estos días las maldiciones de parte de mi padre y también las maldiciones de parte de mi madre. Mire, fue tremendo. Yo me quedé anonadada porque nosotros como que obviamos lo que se mueve en el mundo espiritual y a veces nos acostumbramos o hacemos como un estilo de vida de ver el pecado moviéndose en nuestras casas, de ver la forma o la costumbre y cómo la van practicando, y no nos damos cuenta que estamos bajo maldición familiar. Y yo me visualizaba todo lo que ha acontecido de generación en generación en mis antepasados. Yo veía la familia de mi papá, que eran personas y son personas buenas, humildes, personas de buen corazón, pero tienen una maldición, que es una maldición de miseria. Aleluya. Esto me da como me confronta tanto. Porque cuando yo veía a mi familia, que yo decía, pero ellos trabajan, pero ellos tienen la condición y la capacidad para vivir en otras condiciones. Y yo lo veía todos mis abuelos, mi tío, de parte de mi padre, todos vivían o viven todavía hoy día. Yo las rompí en el nombre de Jesús. Pero cuando yo vi que ellos vivían todo, hasta pasando hambre, conseguían dinero y nunca tienen nada, todos mueren en la misma condición de pobreza, todos se ven como que nunca han tenido el favor de Dios. Y yo decía, ¿y por qué mi familia tiene que vivir así? ¿Por qué mi familia no puede levantarse uno y romper ese paradigma? ¿Por qué mi familia no puede levantarse uno y tomar la autoridad en mi familia, parte de mi padre, incluyendo parte de mi familia, de mis hermanos? Ninguno pudieron terminar una carrera universitaria. Ninguno ha podido tener una casa propia. Pocos han tenido la oportunidad de ser prosperados. Y yo digo, Señor, ¿y qué es lo que pasa? Porque esto no está bien, que una familia entera todos vayan arrastrando una maldición de pobreza. Y yo miraba todo esto, pero sin embargo hice un paralelismo entre la familia de mi papá a la familia de mi mamá, esa herencia, y ahí yo me quedé peor todavía. Y le doy gracias al Señor, que el Señor me ha podido abrir los ojos y entender que si yo sigo el patrón que siguieron mis ancestros, yo iba también a traspasar a mi generación esas maldiciones. Gloria a Dios. Y cuando me puse a analizar la familia de mi mamá, yo comencé a ver, wow, cuántas cosas hay en la familia de mi madre. Lo peor que puede haber es el orgullo. Y quiero mi iglesia, quiero mis amados, que tú comiences a identificar. Porque hoy vamos a romper toda maldición. Hoy vamos a quebrantar todo decreto del diablo de miseria, todo decreto del diablo de derrota en la vida de nuestros ancestros, de nuestros familiares. Y yo me puse a analizar cómo en la familia de mi madre es el que más daño o que más han transmitido herencia de maldición familiar. Y ahí yo veo el orgullo. Mi familia son extremadamente orgullosas. Yo no digo que yo no lo fui, sí, bastante. Bastante yo fui orgullosa. Hubieron oportunidades que perdí porque el orgullo que yo tenía me hacía mirar mirar mucho más arriba de lo que yo podía hacer. Y cuando
yo miro a mis tías, yo vio mi familia, inclusive a mi mamá, todavía siendo cristiano, muchos de ellos mantienen esa postura de orgullo, de arrogancia, de altivez. Ellos dicen, nosotros somos pobres, aunque no lo aparenta ninguno, porque ellos son tan orgullosos que aunque no puedan, buscan de donde sea para aparentar que tienen. Y cuando yo veo la familia de mi mamá, que ellos dicen, somos pobres, pero somos orgullosos. Los Urieles somos gente orgullosa. Yo digo, el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Y yo veía como todos se manejaban en la misma línea, en el gloria a Dios, en la misma línea de maldición de ese orgullo. Pero también veía que mis abuelos, mis tatarabuelos, también mis padres, todos ellos, en el lado de mi madre, todos ellos, entonces ellos tenían algo que era mucho peor, que era la idolatría, la hechicería, por Dios. Yo veía como mi mamá estando mi mamá decía, bueno, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo tengo a Dios y yo le sirvo. Tenía santo, siempre estaba leyendo los 15 minutos, siempre estaba buscando ir a donde brujo, toda mi familia. Y quiero que sepan, porque aquí estamos para sanar, aquí estamos para restaurar, aquí estamos para cambiar y para romper toda maldición familiar. Y hoy aquí no podemos ocultar nada si queremos ser libres. Y yo recuerdo que todos mis hermanos, incluyendo mis hermanos, mi mamá y todos mis tíos, lo primero de que tenían un problemita salían corriendo para un brujo. Antes de ir a un médico, antes de ir a buscar el rostro de Dios, corrían todos y todavía la mayoría lo siguen practicando. Pero yo le doy gloria y gracias al Señor que desde los 8 años yo le sirvo al Señor y a los 13 años tuve una convicción de lo que es una vida cristiana. No le digo que no visité, porque donde hay tanta herencia, algo tiene que pegársele a usted. Cuando pasaban situaciones, mis hermanos decían, no, vamos a tal sitio. Mis hermanos han ido a lugares que yo digo, Dios mío, ¿cómo yo puedo entrar a ese lugar donde está el mismo diablo? Habían personas que tenían el mismo nombre, Juan del Diablo, iban a la frontera, iban a todos esos centros satánicos totalmente diabólicos. Y yo les decía, pero ¿por qué? Y yo simplemente, como tenía el temor de Dios, yo buscaba de Dios, nunca levanté la mano para nadie. Una sola vez, recuerdo yo que una vez fui donde un brujo, nunca se me olvida, cuando fui donde un brujo, ese hombre se paró enojado y me dijo, yo no sé qué tú haces aquí, porque tú no crees, tú viniste aquí, ¿a qué tú viniste? Porque tú no crees lo que estamos haciendo aquí. Y yo le dije que yo le sirvo al Señor. A mí han pasado situaciones que si no es por la misericordia de Dios, el enemigo me destruye y me destruye a través de brujería, porque cuando una familia arrastra una maldición de brujería, de hechicería, de magia, ¿sabe lo que hace? Que el enemigo siempre te va a atacar por ahí para hacerte a ti seguir esa línea. Con todas las cosas que han acontecido, aún con el nacimiento de mi hija, la hembra, a base de brujería, trataron de destruirla, de matarla. Y ahí me decían, no, tú tienes que ir. Y mi tía fue y fue donde un brujo. Y el brujo le dijo hasta el sexo de la niña. Pero cuando los médicos estaban muertos, no, tiene que ir a Elias Piña, donde un brujo fulano de tal, porque hay que hacerle un trabajo. El Señor reprenda, yo no me movía. Simplemente le decía, Señor, ten misericordia, yo te creo, tú eres grande. Y eso yo estaba descarriada, pero nunca perdí el temor de Dios. No digo que no lo visité, porque hay que ser sincera, pero cuando conocí al Señor, cuando volví me reconcilié con el Señor, entonces rompí esa maldición y renuncié a todas las prácticas que yo hice, consciente e inconscientemente, siguiendo la línea de maldición familiar. Y esto es tremendo cuando nosotros podemos identificar. Y es bueno, mis amados, que usted y yo identifiquemos cuáles áreas de nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestros esposos, en nuestros hijos, está actuando o está activo maldiciones generacionales. ¿De dónde vienen? ¿Quién la heredó? ¿Quién la envió? ¿Quién de los hijos de nosotros está tomando estas maldiciones y está caminando por ellas? Lo primero que tenemos que identificar, ¿cuáles son las maldiciones que nosotros heredamos? Ya yo le hablé de las maldiciones, lo que es por la hechicería, lo que es la brujería, también el orgullo, pero también hay maldiciones de drogadicción.
Hay familias que todos caen en la droga, pero también hay familias que todos les gusta la pornografía. Hay muchos de ellos y la mayoría son personas desordenadas, personas que viven en el alcoholismo, que viven en el lesbianismo. Todas esas cosas debemos identificarlas y mirar. ¿Por qué mi hijo está actuando así? ¿Por qué mi esposo está actuando así? ¿Habrá heredado de la familia? Yo tuve que detenerme. Yo tuve que detenerme y decirle al Señor, ¿por qué yo actúo así? Una de las cosas que yo pude identificar en mi familia, en la parte materna, y eso a mí me golpeó bien duro, porque algo que yo practiqué por muchos años, es que las mujeres de la familia de mi mamá, todas se quedan solteras desde muy joven. Y lo peor es que yo analizando, cuando me dieron este estudio, a qué edad se quedaban, y yo quiero que ustedes sepan que coincidencialmente todas las mujeres se quedaban a los 30 años solas y jamás han vuelto ninguna a tener pareja, todas. Y yo dije, no, pero aquí yo tengo que abrir los ojos, ¿qué está pasando? Porque yo quiero que ustedes sepan, yo desde el 2000, desde 2000, yo estoy soltera. Y yo cerré porque mi mamá me decía a mí, no tienes que buscar hombre, tú no necesitas de un hombre para tú vivir. Y yo me lo creía. Justamente a los 30 años, mi mamá quedó soltera. A los 30 años, la mamá de mi mamá quedó sola. Todas mis tías, analizándolo yo y escudriñando, a esa edad más o menos quedaron todas solas, pero también yo. Y yo me determiné a romper esa maldición en la vida de mis hijos. Mis hijos no van a heredar soltería. Mis hijos no van a heredar orgullo. Mis hijos no van a heredar maldición de mi familia, ni mucho menos de mí. Porque hay maldiciones que vienen de generación en generación. Y cuando llega a ti, de ti está que tú la practiques, que tú la aceptes, que tú la ponga por obra y la dejes que cruce la línea sanguínea hacia tus hijos. Y en esta noche hay que romper, hay que traer un rompimiento, hay que romper toda estructura. Esta noche tú tienes que identificar qué tú le transmitiste a tus hijos, pero también tienes que identificar qué te transmitieron a ti y hasta cuándo va a llegar esa maldición que tú heredaste. Según lo que estábamos leyendo en el libro de Éxodo, dice que Dios visitó la maldad de ellos desde la tercera a la cuarta generación. ¿Por qué generación tú vas? Ya tú heredaste la maldición, pero tú no puedes permitir en el nombre de Jesús que esas maldiciones traspasen la línea tuya y se vayan a ubicar o a manifestar en la vida de tus hijos. Por eso es que vemos tantos hijos reverdes. Por eso es que vemos tantos hijos envueltos en vicio. Por eso es que vemos tantos hijos envueltos en pecado. Y yo me quedaba asombrada cuántos ministros, cuántos pastores, cuántos líderes de la iglesia están en una vida muy concentrada en el ministerio, pero sus casas se están destruyendo. Su familia está destruida. ¿Por qué? Porque están viendo lo que está pasando en la vida de ellos y no se han parado en pies de guerra a levantarse, tomar la autoridad, tomar la espada que Dios nos dio y coger esa espada y cortar esa línea y cortar esa cadena de maldición que está trabajando en la vida de los tuyos. Nosotros no estamos para quedarnos de brazos cruzados. Dice el apóstol Timoteo que si alguno quiere obispado, tiene que saber gobernar su casa. Y si tú no sabes gobernar tu casa, ¿cómo tú crees que tú vas a gobernar la casa de Dios? Si tú ves a tus hijos perdidos en la droga, perdidos en el alcohol, perdidos en la pornografía, perdidos los hijos tuyos en la delincuencia, viendo a tu esposo cogiendo mujeres y tú tranquila, no, porque Dios se va a encargar de mentira. Dios se encarga cuando ve una mujer y un hombre dispuesto a levantarse y pelear por su generación, romper toda cadena de maldición en la vida de los hijos. Dios no quiere, Dios no está de acuerdo que tú te quedes sentada, que tú te quedes esperando que Él lo haga, porque dice el Señor, esfuérzate y sed valiente. Esfuérzate y sed valiente. Y hay maldiciones que tú estás viendo que está destruyendo tu casa. A veces aparentamos como los payasos. Vivimos riéndonos, dando la mejor cara a las personas en nuestras iglesias, a nuestros vecinos y nuestra casa. Dentro de nuestra casa hay un mal que está destruyendo nuestra familia.
Somos hipócritas. Queremos limpiar la casa del vecino y la casa nuestra está derrumbándose. La casa nuestra está destruyéndose porque todavía no hemos entendido la autoridad y el poder que nos ha sido delegado de parte de Dios. Y algo que yo estaba analizando y estaba viendo, porque hay dos tipos de maldiciones y esto tal vez te saque del marco de lo que me dieron, me saque del marco de lo que me dieron, pero yo hice un paralelo en dos tipos de maldiciones. Te he hablado de maldiciones generacionales, pero también hay otras maldiciones y aquí quiero entrarte en un testimonio que nosotros como padres también declaramos sobre nuestros hijos. Hay maldiciones que nosotros como humanos, como padres, declaramos sobre nuestra familia. Porque a veces nada más pensamos en la que heredamos, en todo aquello que venimos arrastrando por la línea sanguínea. Pero no nos acordamos también que el mismo Satanás que no ha tenido cautivo, que no tuvo cautivo por mucho tiempo, todavía ha dejado cositas dentro de nosotros que hace que nosotros también atemos a nuestros hijos, que nosotros también dañemos la vida de nuestros hijos a través de palabras que declaramos. Y yo recuerdo, y quiero contarte este testimonio que ha sido bien fuerte para mí. Yo recuerdo que yo fui muy maltratada por mis padres. Y yo prácticamente odiaba a mi papá. Yo lo rechazaba totalmente. Y mi mamá era tan fuerte, y mi mamá era tan dura que yo le tenía miedo. Y yo fui creciendo, diciéndome yo, Rosa Enrique, yo a mis hijos no los voy a tratar como a mí me trataron. Pero cuando usted herede una conducta, aún usted no se da cuenta, usted en determinado momento, usted la saca y la pone en práctica. Y yo recuerdo que yo tuve un conflicto con mi hijo, porque hay una maldición sobre la vida de mi hijo a través del papá. Y yo la rompí en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que mi hijo, cuando nació, yo lo rechacé. Y este muchacho, desde que nació, sintió rechazo hacia mí. Pero yo decía, yo a mis hijos no los voy a maltratar. Mi hijo comenzó a caminar, comenzó a crecer, iba creciendo con ese rechazo hacia mí. Yo al principio traté de manejar las cosas, el testimonio no te lo voy a dar, qué aconteció. Sí te digo que yo lo rechacé, yo no quise tenerlo, no quise abortarlo, pero no quiso que naciera. Y él desde el vientre mío, él sentía el rechazo que yo sentía hacia él. Y mi hijo fue creciendo y a la edad de 14 años, mi hijo se volcó en contra mía. Mi hijo se levantó y mi hijo comenzó a sentir rechazo. Y yo decía, ¿y qué yo le he hecho a este muchacho? Pero yo no acordaba que yo ese muchacho lo había rechazado en el vientre y yo nunca lo traté. Yo lo trataba mal. Cuando él comenzó a manifestar todo ese rechazo y todo ese dolor y toda esta cadena de amargura que él tenía, comenzó a levantarse en contra mía. Quiero que sepan que fue tan grande el episodio que pasó entre nosotros que nos convertimos prácticamente en enemigos. Ya yo estaba que no lo soportaba, él me hacía las cosas de maldad, se iba, amanecía y yo pleito. Esto era horrible. Quiero que sepan, mis amados, que eso fue uno de los testimonios más fuertes que yo he vivido, porque después de los 15 años, mi hijo se me declaró enemigo. Y me hacía la guerra, me hacía la vida imposible. Pero como él comenzó a hacerme la guerra, yo quiero que usted sepa que yo comencé a sentir resentimiento hacia él. Y yo comencé, en vez de irme de rodillas y buscar una solución y romper esa maldición, yo lo que hice fue que me volqué en contra de mi hijo. Y yo a mi hijo, en vez de decirle o sea, en vez de sanar las heridas que yo le había causado por el rechazo, yo comencé a herirlo más. Yo le decía que él no servía, que él era un fracasado, que para mí lo comencé a comparar hasta con los hermanos. Para mí tú no eres nadie. Y todos los días, cada vez que tenía un conflicto con mi hijo, yo comenzaba a declarar palabras negativas. Yo le decía, tú no vas a servir para nada, tú eres un parásito, tú eres una basura. Le dije que le voy a decir las cosas sinceras como yo la viví, porque para ver un rompimiento hay que sacar de tu corazón todo lo que tú has hecho, hay que declarar, hay que confesar con tu boca lo que tú has hecho y romper lo que tú hiciste y romper en la vida de tus hijos. Y yo recuerdo que fue tan fuerte que mi hijo me miraba y hasta los ojos me cortaba. Y yo lloraba y le decía, inclusive quiero que sepa que a mí con la enfrentamiento que yo tuve con mi hijo, yo caí en depresión, ahí me dieron preinfarto, a mí me dio de todo.
de todo me dio a mí. Y yo decía, llegó un momento que yo decía al Señor, ¿para qué tú me diste este muchacho? Porque yo sirviéndote a ti, este muchacho sirviéndome de tropiezo. Gloria a Dios. Y es triste cuando nosotros no podemos abrir los ojos y mirar que hay palabras que marcan la vida de nuestros hijos. Mi hijo fue creciendo así y ya después mi hijo me hacía la vida imposible, pero llegó un tiempo que yo comencé a entender la estrategia que estoy buscando no es la correcta, porque mi hijo iba de peor. Ya mi hijo estaba metido, gracias a Dios nunca se metió en droga, pero se me metió en alcoholismo, vivía bebiendo, vivía con los peores tigres del barrio y yo peleando, y todos los días, día a día yo vivía llorando y sufriendo por lo que estaba pasando. Un día me metí en ayuno y oración y le dije, Señor, dime qué yo puedo hacer, cómo yo puedo sanar esto, cómo yo puedo trabajar en esta situación. Y el Señor me dijo a mí, tranquila que te voy a orientar después de muchos años de sufrimiento. Y el Señor me dijo, es que tú tienes, oiga, que espero que escuchen bien, es que tú tienes que pedirle perdón a tu hijo, confesarle la verdad a tu hijo de lo que tú hiciste, para que él te perdone y para que él sea sanado. Yo decía, Señor, es que yo no puedo decirle a mi hijo que yo lo rechacé en la barriga. Es que yo no puedo decirle a mi hijo que yo nunca fui al médico cuando yo estaba embarazada de él. Yo no puedo decirle a mi hijo que yo un día sangré y que me quedé tranquila en mi casa esperando que yo abortarlo. ¿Cómo yo le digo a mi hijo que yo no quería que él naciera? Y el Señor me dijo, tú tienes que decírselo, porque si no se lo dice, él no va a sanar. Si no se lo dice, él se va a perder. Y justamente yo le dije al Señor, pues dime qué hago. Me dice, habla con él. Y un día, nunca se me olvida, mi hijo cumplía años. Y en la iglesia yo siempre solía cantarle, o siempre lo hago por costumbre, yo cantarle y orar por los que cumplen años. Y el Señor, ese día justamente 5 de agosto, gloria a Dios, gloria a Dios. Disculpe, mi amado. Justamente 5 de agosto, el día que mi hijo cumplía años, hace 3 años, yo ese día él fue a la iglesia y cuando llegó el momento de yo llamarlo, estaba llena, con repleta la iglesia, hasta de visita de España que estaban aquí en la iglesia. Y yo no hallaba qué hacer. Dios me dijo, hoy es el día que tú lo vas a hacer. Hoy es el día que tú vas a sanar. Porque hay momentos que Dios va a permitir que tú lo hagas públicamente. Porque lo que tú tienes oculto por tanto tiempo, tú tienes que gritárselo al diablo que tú lo rompiste y que en el nombre de Jesús tú rompes toda esa cadena de maldición en la vida de tu hijo. Y cuando llegó el momento de hacerlo pasar, yo comencé, le dije, iglesia, vamos a cantar y vamos a orar por él. Escuché una voz que me dijo, no es así que lo vas a hacer. Y yo me quedé fría, porque cuando volví a decirlo, vamos a orar porque el cumpleaños, Dios me dijo, no es así que lo va a hacer. Yo te dije lo que tú tienes que hacer. A mí yo me puse fría. Yo decía, pero por Dios, ¿y cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo él va a reaccionar? Y cuando él se paró frente a mí, yo le dije, Randy, yo no te voy a cantar. Yo no voy a orar por ti, ni voy a leer la palabra para bendecir tu vida por tu cumpleaños. Yo hoy voy a sanar nuestra relación. Porque Dios me dijo a mí que yo públicamente tenía que confesarte a ti el daño que yo te hice, porque esa cadena de maldición hoy tiene que romperse entre nosotros. Mi hijo no sabía ni idea de todo lo que había acontecido. Es simplemente por instinto humano. Él entendía que él no me amaba, que yo no lo, porque me decía a mí que yo no lo amaba. Inclusive mi hijo trató de suicidarse varias veces. Varias veces mi hijo trató de matarse. Y él decía, es que tú no me amas, es que tú no me quieres. Yo decía, pero yo no te hago nada. Es que tú me odias, me decía. Y cuando yo me paré frente a él, yo le dije, yo te quiero pedir perdón delante de la iglesia y delante de Dios, porque yo a ti te rechacé cuando tú caíste en mi vientre. Yo planifiqué tener 2 hijos. Y cuando tú viniste, que yo dije que fue por un error, no fue por error.
Fue por propósito de Dios que tú viniste. Porque salí embarazada contigo con un aparatico puesto. Y yo lloré en la barriga entera. Yo nunca fui al médico. Yo quise que tú murieras en mi barriga. Yo le dije cada palabra que yo viví y todo el acontecimiento. Yo le dije, yo te pido que me perdone por haberte rechazado. Te pido que me perdone por yo haber sido cruel contigo y no haberte aceptado, porque tú eres mi bendición. Yo quiero que ustedes sepan. Yo quiero que ustedes sepan que mi hijo quedó frío. Mi hijo cayó de rodillas, me abrazó por las piernas y comenzó a gritar que afuera se escuchaban los gritos de mi hijo. Y me decía, ay, mami, perdóname. Ay, mami, perdóname por el dolor que yo tenía por ti. Ay, mami, yo te perdono. Y eso fue, hermana, como usted no se imagina. Ese día el Señor trajo un rompimiento. Ese día se fue todo lo que había entre mi hijo y yo. Y ese día el Señor me dijo, tú tienes que romper esa maldición. Tú tienes que hacer un acto profético en este día. Y el Señor me dio la estrategia. Coge una tijera, rompe esa línea de maldición por el cordón umbilical que te ataba a él. Así, en el nombre de Jesús, yo te digo a ti en esta noche que tú tienes que romper todas esas maldiciones, todas esas palabras que tú declaraste y decretaste en contra de tu hijo, todas palabras que tal vez por ira, tal vez por enojo, tal vez tú teniendo la razón, tú has declarado, porque Dios no nos mandó a declarar que nuestros hijos son de perdición. Dios no nos mandó a declarar que nuestros esposos son de perdición. Dios nos mandó a declarar que ellos son de bendición. Mientras yo le decía a mi hijo que era un tigre, Dios me decía a mí, dile que era un profeta. Y hay muchas madres que se están moviendo por lo que están viendo delante de sus ojos. Hay muchos padres que se están moviendo por lo que están viendo de lo que están haciendo sus hijos y lo que están haciendo, lo que están en su casa. Pero no han querido ver lo que está operando y lo que Dios te está demandando. De que tú te levantes como una mujer de Dios, como un guerrero y comiences a romper todo paradigma del demonio en la vida de tus hijos. Y en el nombre de Jesús, Dios hoy te entrega una autoridad. Dios hoy te dice, mujer, hoy te dice, hombre, hoy te dice a ti, levántate por tu casa, rompe toda estructura, rompe toda maldición, sal de donde tú estás, en el rincón que tú estás escondido, allí que estás llorándole al diablo, creyendo que le está llorando a Dios, dejando que el diablo destruya a tus hijos. Ponte los pantalones espirituales, comienza a estremecer tu casa, comienza a ungir tus hijos, comienza a declarar palabras proféticas sobre ellos. Yo a mis hijos ya yo no les digo que son malos, que son eso, no, yo les digo, esos son los profetas, ella es el evangelista, es el ministro, él es el pastor. Aún a tus nietos ya tú tienes que cambiar tu mentalidad o tu forma de hablar. Porque nos dice la palabra que estas maldiciones o estas iniquidades van a seguir hasta tu tercera y cuarta generación. Pero Dios se va más allá, porque Dios dice que hasta tus 1000 generaciones Dios la va a bendecir. Pero también hasta tus 1000 generaciones, si tú no la rompes, le va a perseguir la maldición familiar. Y realmente Dios en este tiempo está cambiando tu casa. Ya el Señor ministró tu vida a través de las pastoras, de la pastora que estuvieron hablándote ayer, pero hoy es un día diferente, porque hoy tenemos que desalojar al enemigo de la vida de nuestros hijos. Ya tenemos que romper con nosotros, quererle aparentar a la gente. Yo soy una pastora, tengo que hacer creer a la gente que mi casa está bien. Y no es así, no es así. No podemos querer aparentar. Dios nos manda a ser personas reales, a mirar lo que está pasando, pero no a cruzarnos de brazos. Es levantarnos y tomar la autoridad de Dios. Dice que el Señor nos entregó la autoridad hasta para hollar serpientes, para sacar fuera demonios. Si tú entiendes que tus hijos están endemoniados, ahora levántate como la guerrera que tú eres. Levántate como el guerrero que tú eres. Ya no que comienza, no, yo lo voy a botar, que se lo lleve quien no lo trajo. Mentira. El diablo no ha parido hijo. El diablo no ha parido hijo. No le entregues tus hijos al diablo. No le entregues tus hijos al enemigo. No le entregues tus hijos a la droga. No le entregues tus hijos a la pornografía. Comienza a identificar qué está haciendo mi hijo. ¿Qué está pasando en la vida de él? ¿Por qué mi hijo está reverde? ¿Por qué está reverde?
Porque está reverde por pura casualidad. No va a ser por pura casualidad. Comienza a escudriñar de dónde viene esa reverdía. ¿Quién de los ancestros míos practicó esa reverdía? Nosotros no podemos, como hijos de Dios, quedarnos de brazos cruzados. De nosotros depende que nuestros hijos conozcan a Dios. De nosotros depende que nuestros hijos no se pierdan. De nosotros depende, de nosotros las mujeres dependen que nuestros esposos no se vayan con otra mujer. Depende de que nuestros esposos no vivan atados por las drogas, ni vivan atados por el alcoholismo. No, porque yo lo conocí así, mentira. Aunque usted conociera a su esposo en el alcoholismo, y después que él está con usted, y usted sabe que tiene la autoridad de Dios, entonces comience a romper esa maldición en la vida de su esposo. No nos podemos conformar, quedarnos de brazos cruzados, ni creer que todo se ha acabado, porque Dios está levantando hombres y mujeres con autoridad. Si tú quieres gobernar bien la casa de Dios, gobierna bien tu casa. Levántate a la brecha. No te quedes acostado de noche mientras tu hijo está en la calle bebiendo con malas compañías. Tírate de rodillas, levántate y comienza a declarar palabras. Que Dios le aleje las malas compañías, que Dios le aleje la metresa, que Dios le quite del medio todo lo que le pueden brindar, que le quite la juca, que le quite todo aquello que usa el diablo para destruir la vida de tu hijo. Porque si tú no te levantas por tu casa, mañana cuando le tengas que dar cuentas a Dios por tu familia, ¿qué cuenta tú le vas a dar? Yo quiero que ustedes sepan que después que yo le hablé con mi hijo, la iglesia completa lloró. Y después de eso, yo quiero que ustedes sepan que mi hijo que no me trataba, mi hijo que no me hablaba, mi hijo que era mi peor enemigo, yo quiero que ustedes sepan que mi hijo me ama, me dice que me ama, mi hijo siempre me busca, mi hijo jamás hemos vuelto a tener conflicto después de eso. La esposa de mi hijo es cristiana, él va a la iglesia porque eso fue otra cosa. Yo a mis hijos, a él no lo llevaba a la iglesia. A mis dos hijos mayores, yo lo llevé siempre a la iglesia. Mi hija es líder de danza y el otro hijo mío es líder de juvenil. ¿Y mi hijo dónde está? El enemigo queriendo destruir su vida en el mundo. Pero en el nombre de Jesús, el Señor me dio una palabra. Y mi hijo fue y se reconcilió los otros días con el Señor. Y yo estoy declarando que mi hijo se alinea y mi hijo se enfoca en el llamado que Dios tiene. Y Dios me dijo que de mis 3 hijos, el ministerio más fuerte lo tiene él. Pero ¿sabe por qué lo tiene? Porque en él se rompió una estructura de maldición de pecado. En él se rompió una estructura de maldición generacional. Entonces yo te digo a ti, tú que tienes un hijo que está caminando torcido, tú no puedes quedarte de brazos cruzados. Tú no puedes hacerte de la vista gorda. Tú tienes que comenzar a levantarte por él. Tienes que hacer silicio, tienes que hacer ayuno, tienes que buscar a Dios y tienes que comenzar a cambiar tu lenguaje. Si no cambias tu lenguaje, si sigues declarando palabras negativas sobre él, eso siempre te seguirá manifestando en la vida de tu hijo, en la vida de tu esposo, pero también en tu vida. Yo no sé si tú has podido identificar en tu vida qué maldición está activa en ti. Porque a veces estamos en la iglesia, estamos sirviéndole a Dios. Estamos metidos en el ministerio, estamos predicando la palabra, pero dentro de nosotros tenemos una atadura, dentro de nosotros tenemos una maldición que la estamos practicando, una herencia que le estamos practicando. En la iglesia somos muy santos, pero llegamos a la casa, comenzamos a vociferar maldiciones, tenemos maldiciones de celo, venimos arrastrando, toda mi familia son celosas, yo soy celosa. Toda mi familia maldice, maltratan, yo también lo hago. Entonces, ¿por qué no analizar si yo también estoy siendo o todavía yo tengo esa maldición activa en mi vida? Porque yo no les roto. Por eso decía, ¿cómo tú identificas que hay una maldición en ti o en tu familia? Lo primero es buscando, analizando qué yo practico, qué practican mis hijos. Eso se está dando frecuentemente, muy seguido en mi línea sanguínea. ¿Cómo era tu papá? Mi mamá era totalmente seca. No daba cariño a nadie. Pero cuando yo analizo, también su mamá era así.
Y yo me crié, yo le decía, Señor, ayúdame a romper esto. Yo me paso de la envidia, quiero que sepan. Yo me paso de amorosa. Y a veces yo veo a mis hijos que son tan secos conmigo, le digo, ustedes no pueden ser así. Es que yo rompí esa estructura. Es que yo rompí esa maldición de desamor, de alejamiento. Usted tiene que romperla. Tiene que comenzar a identificar. Tiene que comenzar a visualizar qué está pasando en la vida de tus hijos. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué está haciendo tu esposo? Porque Dios te da una autoridad. Como mujer, tú eres la ayuda idónea de tu esposo. Tú tienes la autoridad de tú levantarte a favor de él. Hoy Dios se levantó a favor de tu casa. Pero ¿sabes cómo se levantó? Dándote la estrategia de cómo tú vas a romper toda maldición familiar que se manifiesta en tu hogar. Vamos a limpiar nuestra línea sanguínea. Vamos a romper todo lo que ha venido siendo caminando desde tus ancestros hasta hoy día. Que de ti no pase, de ti en esta noche, no pasen más las maldiciones a tu generación. Si queremos una generación sana, una generación libre, nosotros tenemos que romper esa estructura de maldición en nuestras vidas y en nuestros hijos. Pero usted ve cómo está el país destruyéndose. Cómo usted ve que se están matando, cómo la gente se están suicidando. Yo he visto familias que todos terminan ahorcados. Yo digo, Dios mío, he conocido familia, que todos ellos, heredan esa práctica, que al final son tan débiles mentalmente que todos o la mayoría de ellos terminan suicidándose. Pero también hay otras maldiciones, que son maldiciones de enfermedad. Por eso yo digo, las maldiciones no se han terminado. Las maldiciones familiares, usted que las rompe, usted es responsable de romperlas. Dice que Dios llevó a la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Pero somos responsables de nosotros quitarla de allí y cargarla y traspasarla a nuestros a nuestra línea, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hay enfermedades, usted no más se da cuenta. Usted va al médico y lo primero que le preguntan a usted, en tu familia, ¿alguno ha tenido cáncer? ¿En tu familia alguno es diabético? Porque si se dan cuenta que su familia son diabéticos, ya usted médicamente hereda la diabetes. Y yo soy de la que digo, yo no voy a heredar enfermedad. Yo no voy a heredar muerte. Yo no voy a heredar cáncer. Yo nací para heredar la riqueza del cielo. Yo nací para heredar las bendiciones eternas. Yo nací para heredar la salud que Dios nos dio cuando en la cruz del Calvario Él pagó por mis enfermedades. Yo recuerdo que mi familia, quiero decirle, de parte de mi mamá, todas mueren de cáncer. Y esa enfermedad cruzó la línea hasta llegar a mi hermana. Y el Señor, nos metimos con Dios, quiero que sepan, y nos metimos con el Señor y comenzamos a reprender, a atar y todo y a hacer guerra espiritual por ella. Dios hizo una obra en la vida de ella y Dios hizo un milagro. Pero quiero que sepan que el diablo no se conformó con eso y uno se descuida. Porque a veces uno piensa, yo estoy bien, yo estoy fuerte y el diablo no me va a atacar. Pero el diablo siempre va a querer atacarlo por ustedes, por la herencia. Va a decir, bueno, para debilitarlo tengo que hacer que se active la herencia de muerte en ella. Y hace 2 años a mí me diagnosticaron cáncer. Una doctora me dijo en mi cara me dijo, 5 días antes, oiga, 5 días antes, un profeta me dijo, te van a diagnosticar cáncer, una enfermedad de muerte. Te dice el Señor, no la reciba. Justamente a los 5 días, justamente, fue un domingo y el viernes voy al médico. La doctora me dice, llama a mi mamá sola y le dice, usted sabe lo que ella tiene, porque el diablo siempre va a quererte avergonzar y debilitar tu fe. Le digo a mi mamá, usted sabe lo que ella tiene. Dice ella, no, lo que ella tiene no es bueno. Usted tiene que, le digo a usted mismo, usted tiene que entender lo que yo le estoy diciendo. No se conformó con eso, mi mamá se turbó bastante. No se conformó con eso. Delante de mí, al estudiante que estaba en práctica ahí, ella le preguntó, doctora, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente?
Le dijo cáncer de colon. Yo le dije, mentira del diablo, yo no recibo eso, porque ya Dios me ha dado una orden. Me dijo, no lo reciba. La doctora me dijo a mí, ustedes los evangélicos siempre viven no recibiendo las cosas. Por eso es que se mueren de cáncer. Porque tú tengas un cáncer no quiere decir, porque tú seas cristiano no quiere decir que tú no lo tienes. Tú tienes mejor que cuidarte. Oiga, el diablo es sucio. Tú lo que tienes que hacer es yo no lo voy a aceptar. Y fui donde varios médicos y los 4 médicos me dijeron prácticamente el mismo diagnóstico. Y yo me decía, no lo reciba. Yo nunca recibí el diagnóstico médico. De que me daban dolores, sí. De que sentía los síntomas, sí. De que gasté dinero, sí lo gasté. Porque usted tiene que moverse. Porque usted tiene que llevarle una prueba de la obra que Dios hizo en su vida. De que el diablo no pudo destruirlo, de que Dios está con usted y que cuando Dios da una palabra, el diablo no puede cruzar esa línea. Y recuerdo yo que a mí me llamaban personas diciéndome a mí que Dios le había revelado que yo me iba a morir y que entregar el ministerio, que yo tenía que retirarme, que yo tenía que ir al instituto. Yo decía, es que Dios me dijo que no, es que Dios me dijo que no, es que Dios me dijo que no lo reciba. Orando y orando, un día vino un profeta a mi casa que yo nunca lo había visto. Yo no lo conocía. Me tocó la puerta y yo no quería dejarlo entrar porque yo no lo conocía. Y me dijo, yo vine aquí de parte de Dios. Y me dijo, ¿y sabe por qué vino? Porque a usted le diagnosticaron cáncer. Pero hoy el Señor va a sacar ese cáncer de su cuerpo. Cuando me habló tan claro de lo que yo estaba viviendo, lo dejé pasar. Y yo le dije al Señor, si realmente tú lo mandaste, permite que me diga esto, esto y esto y esto. Y fue así mismo. Y me dijo, yo veo como el Señor entra a su mano. Y donde yo tenía el dolor, que donde la doctora dijo que yo tenía el cáncer, ahí dice, en ese lugar póngase la mano. Me puso la mano y me dijo, ponga su mano que le voy a mostrar donde usted tiene el cáncer, que dicen los médicos que es mentira del diablo porque usted no lo tiene. Y me lo puso la mano y me dijo, eso que usted tenía ahí, que usted no lo tiene, el Señor lo sacó. Y Dios le va a dar evidencia de que eso sí estuvo, pero Él lo sacó porque usted no le dio la fuerza al diablo de creer de que Él le iba a destruir. Cuando fui al médico, me hicieron una endoscopía y una colonoscopía. En el área donde a mí me dolía, donde decían los doctores que yo tenía, porque me hicieron un rastreo. Decía que había como en una especie, quiero que escuchen, una especie como de postilla, como cuando hay algo, la doctora me decía, si yo no sé cómo descifrarlo, ahí había algo, y es como que lo que había ahí se secó. Yo decía, yo sé lo que había, y sé lo que pasó, y yo le dije a usted que yo no tenía cáncer, y que Dios me dijo que yo no iba a morir de ninguna maldición familiar. Mi abuela murió de cáncer. Mi hermana le dio cáncer y casi todas mis tías tienen cáncer. Yo le digo, levántense, no se queden postradas. Mi hermana venció el cáncer y así como ella lo venció, yo sé que las demás la pueden vencer. Pero si usted no se empantalona, si usted le cree al diablo, si usted comienza a darle poder a la palabra que el diablo ha decretado sobre usted y sobre sus hijos, usted va a ver lo que él dijo. Y Dios no quiere que tú veas lo que él dijo. Dios quiere que tú veas lo que ya Dios dijo de ti. Dios dijo que nosotros no somos cualquier cosa. Dios dijo que Él nos entregó la autoridad. Dios dijo que Él nos capacitó para nosotros romper toda maldición que pueda venir sobre nuestra casa. Pero eso eres tú que tienes que entenderlo. Eso eres tú que tienes que levantarte. Eso eres tú que tienes que saber que si tú no te levantas, si tú no haces guerra por tu casa, entonces el enemigo va a destruir tu generación. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Te dije cómo debes romperla. Y en esta noche, porque tengo muchos testimonios, pero ya el tiempo ha avanzado demasiado. Y son muchas las cosas que yo he podido vivir. Y muchas las maldiciones que yo he tenido que romper. Si hoy yo estoy de pie, ha sido porque Dios me dio la autoridad de yo poder entender que yo tengo el poder de yo desbaratar y de yo romper toda maldición.
Hoy tú tienes que levantarte. Hoy tú tienes que tomar la autoridad que Dios te dio. Hoy tú tienes que parar tus hijos delante de ti y comenzar a romper el cordón umbilical que lo une y que lo liga a tu línea de sangre. A esas maldiciones de tus ancestros, de tus abuelos, esas maldiciones de soltería. No sé si en tu casa es como la mía, que todas las mujeres se quedan solas. Yo no me voy a quedar sola. Mis hijos no se van a quedar solos. La maldición no va a romper, no va a destruir mi casa. Y hoy yo quiero que tú levantes tus manos y donde tú estés. Levanta tus manos, porque lo primero que tú tienes que pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios no por tus pecados, sino por los pecados de tu familia, por esos pecados que han venido trayendo como consecuencia la iniquidad o la consecuencia de las maldiciones. Tú tienes que comenzar a identificar cómo se ha movido el enemigo, qué practican en tu casa, qué practicó tus abuelos, si ellos eran hechiceros, si ellos eran brujos, si practicaban la magia negra. Tú tienes que identificar en tu casa qué practicaban o qué practican tus hijos. Si ven la pornografía, comienza a quebrantar, a romper todo espíritu de pornografía en tus hijos. Comienza a quebrantar y a romper todo espíritu de fornicación, de adulterio, todo orgullo, toda lascivia, todo acto sexual desordenado en la vida de tus hijos, en tu casa, en tu pareja. Esto son todas las cosas que está atando tu familia. Hoy es el día que tiene que romperse. Hoy se va toda estructura del diablo y hoy el Señor se levanta a favor de tu casa. Levántate y dile al diablo: tú no tienes autoridad sobre mis hijos. Si heriste a tu hijo, hoy es el día que tú tienes que sanarlo. Si dijiste una palabra de maldición contra tu esposo, de que tú lo vas a dejar, de que él no va a servir, de que él no va a prosperar, comienza ahora a romperlo. Comienza en este momento a deshacer todo decreto del diablo en contra de tu casa. Dile al diablo: tú no tienes autoridad sobre los míos, tú no tienes autoridad sobre mis hijos. Mis hijos no son maldición, mis hijos no heredan la maldición, mis hijos heredan las bendiciones del cielo. Mis hijos no son hombres y mujeres comprados con la sangre de Cristo. Mis hijos son hombres y mujeres que van a heredar las herencias del cielo. Mis hijos son hombres y mujeres de autoridad. Mis hijos son sanos. Mis hijos no heredan maldición de enfermedad. Hoy se va toda enfermedad de cáncer. Hoy se rompe en el nombre de Jesús toda enfermedad de diabetes, todo este argumento del diablo y todo diagnóstico del diablo que venga por línea sanguínea. Hoy se deshace en el nombre de Jesús. Hoy tú no puedes quedarte tranquilo. Hoy tú tienes que moverte y comenzar a sacar de tu casa todo vestigio de pecado, todo lo que el diablo ha entronado en tu casa. Hoy tienes que irse. Primero limpia tu casa, limpia tu vida. Si en ti hay alguna maldición generacional, en esta hora se va en el nombre de Jesús. Hoy se rompe toda cadena, hoy se rompe toda estructura. Hoy cambia tu hogar, hoy cambia tu casa. Ve a la habitación de tu hijo, unge su almohada, unge su cama, busca estrategia. Es la estrategia de Dios que te está dando en esta noche. Si tú ves que tu hijo se está perdiendo y hay pensamientos de suicidio, comienza a quebrantarlo, comienza a anular todo pensamiento de muerte en la vida de tu hijo. Unge su cama, unge sus zapatos, aún sus zapatos. Tú lo unges, le dices y declaras sobre ellos. Hasta el lugar que él va a pisar será direccionado por el Espíritu Santo. Y lugares que tú sabes que tu hijo está yendo, tú comienzas a anularlo. Tú le dices: Señor, tú lo pones ciego a ese lugar y tú le abres los ojos para que él busque tu rostro, para que él se deje direccionar por ti. Es que tú, en tu boca hay un poder. La palabra dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Estamos viendo a nuestros hijos morirse. Ahora levántate y quebranta toda debilidad de tu vida y ahora empodérate de la autoridad de Cristo. Hoy Dios te entrega una espada. Y esa espada tú vas a cortar la cabeza del hombre fuerte que se ha levantado en tu hogar. Con esa espada tú vas a quebrantar y a romper toda cadena familiar de maldición sobre los tuyos. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Ahora yo quiero que tú hagas un acto profético conmigo, porque lo hice y me dio resultado. Ahora tú vas a tomar una tijera, toma tu mano y tú vas a declarar conmigo en el nombre de Jesús que se rompe toda cadena de maldición, que se rompe toda herencia que viene pasando por la línea sanguínea entre tú y tus hijos y tus generaciones siguientes. En tu generación no van a haber prostitutas, en tu generación no van a haber personas envueltas en el pecado, no van a haber hombres y mujeres entregados a los vicios. En tu generación está la gracia de Dios. En el nombre de Jesús yo declaro una generación bendecida, yo declaro una generación prosperada. En tu generación no habrá miseria. Comienza a anular toda miseria de tu casa. Se va toda miseria, toda escasez. Dile sobre tus hijos, se va todo estancamiento, se va toda miseria. Hoy se va todo lo que el enemigo ha tenido estancado en mi casa. Se va todo estancamiento. Se va en el nombre de Jesús. Toda falta de perdón, todo orgullo, toda altivez, se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro mi casa libre. Declaro mi casa limpia. Declaro que mi casa, en el nombre de Jesús, es bendición y está bendecida. En el nombre de Jesús. Dios es grande. Dios está contigo. Dios es poderoso. No puedes seguir cruzado de brazos. Levántate. Que esta enseñanza que Dios nos ha dado en esta noche no sea nada más para escucharla. Es para que tú a partir de hoy te des cuenta que en ti hay un guerrero. Y la vida de tus hijos dependen de ti. Yo bendigo tu casa en el nombre de Jesús. Y declaro que la bendición del cielo se posa sobre ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda maldición en esta noche ha sido destruida, ha sido desautorizada en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre tu familia, sobre tu simiente, sobre tu línea sanguínea, de ti en adelante, que ya no hay más maldición, que ya no hay más. Ya no hay más, créelo, ya no hay más maldición. Ya tus hijos no serán lo mismo, porque a partir de hoy llega una renovación a tu casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.